En el fútbol podemos encontrar momentos sorprendentes que han dejado boquiabiertos a más de un aficionado, pero no podemos negar que en los penaltis también hemos visto momentos que por su peculiaridad han pasado a la historia de este deporte. Es por eso que el día de hoy te invitamos a ver momentos legendarios en los penaltis. Veremos una recopilación de los momentos más impresionantes que no podrás creer que ocurrieron en las definiciones desde los 12 pasos. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Y para empezar, en este penalti a favor del Manchester City por Champions League ante el Sevilla, Erling Haaland sería el cargado de ejecutarlo, quien se adelanta y patea, pero su lanzamiento es detenido por el portero marroquí Bono, quien rápidamente festeja y le dedica su atajada al delantero noruego. Minutos después el árbitro ordena la repetición del penalti, argumentando que Bono se había adelantado más allá de la línea permitida, y esta vez Haaland no fallaría y aprovecharía la ocasión para devolverle gentilezas al guardameta rival. En los pies de Lionel Messi estaba esta chance para el Barcelona desde el punto penal ante el Milan, pero el argentino cometería un error de novato al realizar una amague antes de impactar el balón, lo cual por reglamento no está permitido, y el colegiado ordenaría la repetición del penalti y le mostraría la tarjeta amarilla al astro culé. Nuevamente se prepara todo para la ejecución desde los 12 pasos, y esta vez Messi aseguraría el tanto para los suyos. En este lanzamiento desde los 12 pasos a favor del Arsenal inglés, el portero decide retar al extremo del Arsenal Bukayo Saka, mostrándole hacia dónde debe ejecutar su lanzamiento. El joven inglés decide hacerle caso y remata hacia ese lugar engañando al portero, quien se lanza hacia el otro lado. Durante este partido correspondiente a la Champions League, Lionel Messi se encarga de ejecutar el penal, pero el mismo es detenido por el portero. Y más impresionante aún es el rebote en el que Lionel se lanza de palomita para cabecear el balón, pero no logra atinar al arco y el esférico se marcha finalmente por la línea de fondo. Luego de recibir una dura falta dentro del área, este delantero del Nottingham Forest se levantaría, tomaría el balón y se haría cargo de la pena máxima. Con toda la personalidad del mundo, coloca el balón en posición y se adelanta dando pasos hacia el esférico, el cual impacta firme y se coloca bajo los 3 palos. En el fútbol femenino, esta jugadora logró convertir su penalti de excelente manera, al colocarlo en una zona de la portería en donde era muy difícil de detener. Para festejarlo ella simuló una lesión en el posterior de su muslo, para finalmente coronar con un baile su estupenda actuación. En este entrenamiento del Manchester City, Kevin De Bruyne tuvo la valentía de ponerse los guantes y colocarse bajo los 3 palos para intentar detener un penalti. El ejecutante patea de rabona y el balón golpea el palo y luego impacta en el rostro de De Bruyne, causando el estallido de risa de todos sus compañeros. En el previo de este penalti, André Camarre editó el famoso tirar sin mirar, y es que en el momento de impactar el balón el delantero croata mira hacia atrás con la intención de confundir al portero. No sabemos si lo logró o no, pero lo cierto es que el balón terminó en el fondo de la red. Este portero realizaría el saque de arco dándosela a su compañero, quien sin prestar atención detiene el balón con sus manos, provocando el pitazo automático del colegiado, señalando el punto de penalti. Los jugadores no tardaron en reclamar y producir un tumulto, en donde al final el manager del equipo resulta expulsado, y el desastre para este equipo parece no tener fin. Sin embargo, al final el equipo rival ejecutaría el penalti y lo convertirían con total suficiencia. Observemos ahora este penalti a favor de la selección brasileña. Neymar Jr. era el encargado de patear y en los momentos previos fue acosado por láseres que apuntaban a su rostro desde las gradas intentando molestarlo y generar el fallo en su lanzamiento. Esto poco le importó al crack brasileño, quien ejecutó su penal con la calidad que lo caracteriza siempre y festejó un gol más con la camiseta de su país. En este entrenamiento del Zenit de San Petersburgo, Hulk logra engañar a su compañero el guardameta en este penalti, enviando primero hacia el arco su botín, para luego impactar el balón hacia el lado opuesto de donde se encontraba el de los guantes. Sin dudas una táctica perfecta y muy funcional para estos momentos de diversión entre compañeros de equipo. Definitivamente este día el Manchester City gozó con la ayuda del árbitro para adelantarse en el marcador. Vean cómo Sterling se cae solo dentro del área, y el colegiado decide marcar penalti a favor del conjunto Citizen. El portero rival no puede creerlo y busca explicaciones, pero todo ya está dicho, y finalmente Gabriel Jesús se hace cargo de la responsabilidad y anotaría el gol desde los 12 pasos. En esta tanda de penaltis, podemos observar en acción al portero australiano Andrew Reid, más conocido como el portero bailarín, deteniendo 2 penales que serían clave para la victoria de su equipo. El primer penal lanzándose a su izquierda y el segundo quedándose en el medio del arco, para detener un tiro a Lopanenka. El remate desviado de este jugador luego del desborde podría haber terminado en un saque de puerta, de no ser por la inocente intervención de este futbolista suplente que se encontraba realizando el precalentamiento, quien sin querer paró el balón antes de que él mismo sobrepasar la línea de fondo. El árbitro ante esta situación hace valer el reglamento y marca penalti con la posterior amonestación a dicho jugador, y por si fuera poco la pena máxima es cambiada por gol.
Paulo Dybala siempre ha sido un seguro en los lanzamientos desde los 12 pasos, y es que convirtió muchos de estos tiros en su carrera, pero en este partido con la Juventus no tuvo esa fortuna, y terminó enviando el balón hacia las nubes por encima del arquero, debido a un resbalón que sufre en los momentos previos a patear. En este penalti en contra del Orlando City, el portero peruano galese se las arregla para detener con jerarquía el penalti ejecutado. Sin embargo, la revisión oficial del encuentro revela que el guardameta se había adelantado de la línea permitida, por lo que el árbitro ordenó que se repitiera el lanzamiento y además expulsa a Galense. Uno de los futbolistas del campo debe asumir la responsabilidad de ponerse los guantes y contra todo pronóstico el mismo logra detener el disparo desde el punto de penal, desatando la incontenible euforia de todos los aficionados. En los compases finales del tiempo suplementario, este futbolista tenía en sus pies la posibilidad de adelantar a su equipo en el marcador desde el punto penalti. Él mismo intentó ejecutarlo, pero el balón salió demasiado débil y anunciado directo a las manos del portero, que no se dejó engañar. Los compañeros de equipo de este chico no estaban nada contentos y se lo hicieron saber inmediatamente a empujones e insultos. Un plantel plagado de figuras mundiales como lo es el PSG también tiene sus contras. Vean este penalti a favor del equipo de la capital francesa, como Neymar, Cavani y Dani discuten acerca de quién debe hacerse cargo de la responsabilidad de ejecutar. Finalmente es el charrúa Cavani quien se adueña del balón a pesar de la insistencia de Neymar, pero por desgracia cuando el uruguayo se adelantó para patear, el portero lograría detener su tiro. Este portero del Aston Villa utilizó la táctica de distracción más simple de todas, la cual consistió únicamente en acompañar al ejecutante y observarlo fijamente en todo momento. Su intento se vio recompensado debido a la atajada que realizaría posteriormente, para salirse con la suya y adelantar a su equipo en la tanda. En esta tanda de penaltis, Cristiano Ronaldo prácticamente obligó a Joao Mario a hacerse cargo de ejecutar uno de los tiros de la tanda, exigiéndole que mostrara personalidad y asumiera la responsabilidad que esto significaba. Finalmente Joao aceptó y en el momento de ejecutar logró convertir el gol, respondiendo a la confianza que el capitán portugués había depositado en él. Absolutamente nadie duda de la calidad y jerarquía de Kylian Mbappé, pero en este penalti no le tocó mostrar su mejor versión, ya que primeramente falla él mismo al impactar el balón en el palo, y seguidamente teniendo el rebote con el arco vacío, termina enviando el balón por encima del larguero. En este partido de la Serie italiana, al parecer se encontraba bastante disputado, y así lo demostró Cristiano Ronaldo al convertir el tanto de penalti y festejarlo en la cara del guardameta, incluso empujándolo, por lo que el portugués se llevaría una tarjeta amarilla, aunque eso no pareció importarle demasiado. Este futbolista de las divisiones formativas del Benfica intentó ejecutar un penalti a lo Panenka, pero nunca pudo impactar el balón de lleno y él mismo fue dando botes hacia la portería, en donde le dio tiempo al guardameta de reincorporarse y tomar ese balón, justo antes de que sobrepasar la línea de gol. En este penalti al instante en el que el futbolista se adelanta para patear, el guardameta también se adelanta claramente de la línea permitida y logra detener el disparo, pero como esto no es legal el árbitro lo pita y lo obliga a repetir el lanzamiento. En la segunda oportunidad el portero nuevamente detiene el lanzamiento, pero viendo la imagen nos damos cuenta de que nuevamente se adelantó. El árbitro así lo percibe y obliga a repetir el penal por tercera vez consecutiva, y esta vez el ejecutante sí logra convertir el tanto, y el guardameta terminaría simplemente sin poder creer lo que había sucedido. En la fase de grupos del pasado Mundial de Qatar 2022, la selección de Arabia Saudita tenía su oportunidad de oro para hacer historia y pasar de ronda venciendo a Polonia, pero enfrente tenía al gran Chesney, quien se hizo cargo de la responsabilidad deteniendo un penal, y posteriormente el rebote por parte de su rival, logrando una actuación histórica para que su seleccionado ganara el partido y se metiera directamente a los octavos de final. En el Mundial de Rusia 2018, la selección anfitriona y España llegarían a una muy tensa tanda de penaltis en la que los españoles quedarían sorpresivamente eliminados, luego de que el portero detuviera el lanzamiento de Thiago Aspas. Con eso los europeos redondearon una actuación para el olvido, y los dueños de casa continuaron con la ilusión en el torneo mundialista. Veamos este recordado momento ocurrido en el Mundial de Sudáfrica 2010, por la etapa de eliminación se enfrentaba Ghana contra Uruguay, y en los compases finales del encuentro la selección africana se acercó con muchísimo peligro hacia el Acharrúa, en la que un tiro al arco pudo haber acabado con las aspiraciones de los sudamericanos, pero ahí emergió la figura de Luis Suárez, quien interpuso su mano para evitar la entrada del balón y darle vida a la celeste, aunque al árbitro no le quedó más alternativa que mostrarle a Suárez la tarjeta roja, quien en llanto se marchaba hacia el vestuario. Este llanto rápidamente se transformaría en alegría, ya que el ejecutante Ganes fallaría el penalti que pudo darle la clasificación histórica a su país. La actualidad de Lionel Messi con la camiseta de su selección es inmejorable, pero para llegar a eso tuvo que pasar por momentos muy duros, como este ocurrido en la Copa América Centenario, en la cual envió su penalti a las nubes y Argentina perdió la posibilidad del título ante Chile, quien se consagraría campeona en tierras norteamericanas. En la final del Mundial de Alemania 2006, el árbitro del partido marcó penalti a favor de la selección francesa y la responsabilidad de empatar el encuentro caía en los pies de Zidane, quien disputaba su último partido antes de retirarse.
El gran Sisu no decepcionó, ya que ejecutó a Lopanenka y luego de impactar en el larguero, el balón ingresó más allá de la línea de gol y de esa manera, su país volvía a estar en carrera por el título mundial. Este futbolista del Capton tenía en sus pies la oportunidad de adelantar a su equipo en el marcador, pero el intento de ajustar demasiado el disparo le jugó en contra, ya que terminó impactando el balón contra el poste, y en el rebote el esférico volvió a él pero con demasiada fuerza, por lo que no pudo rematarlo y él mismo terminó tranquilamente saliendo por la línea de fondo, en una situación insólita y muy pocas veces vista. Algo similar a lo visto anteriormente en el fútbol femenino, es lo que hizo este muchacho, quien pateó en el penalti con maestría para marcar el gol y en los instantes posteriores, realizó un llamativo baile que a nadie dejó indiferente. Indudablemente este futbolista lleva el ritmo en la sangre. El mexicano Chicharito Hernández tuvo en sus botas la gran responsabilidad de hacerse cargo de un penalti a favor de su equipo de entonces, el Manchester United. Desgraciadamente para él sufre un resbalón al momento de impactar el balón, que provoca que él mismo salga desviado a un lado de la portería, dejando pasar una chance inmejorable para adelantar a su equipo. En este penalti a favor del Manchester United, podemos ver al Dibu Martínez, el portero del Aston Villa, en acción, ya que el encargado de ejecutar el lanzamiento para el United era Bruno Fernández, pero el guardameta argentino desafía a Cristiano Ronaldo a ejecutarlo. Al parecer esto hizo titubear a Bruno, quien envió su lanzamiento por las nubes de una forma muy pocas veces vista. La táctica que utilizó este futbolista para ejecutar su penalti, sin dudas no es de las más clásicas. El jugador se posiciona para patear, pero deja pasar bastantes segundos antes de hacerlo, para observar durante ese tiempo la ejecución del portero. Finalmente ejecuta y el balón ingresa a la portería, por lo que podemos decir que la jugada le salió muy bien. Este jugador tuvo una tarde oscura durante este partido, más precisamente en el momento en el que ocurrió este penalti, ya que el futbolista japonés falla en su ejecución al detener el tiro el portero, y en el momento del rebote su remate se estrella contra el larguero, dejando pasar una oportunidad única en la que podría haber puesto delante al Frankfurt en el marcador. Durante este penalti posterior a la mano involuntaria del jugador del Aston Villa en el área para intentar frenar el centro, el Dibu Martínez puso sobre el tablero todas sus estrategias de manipulación, al desafiar a Cristiano Ronaldo a que ejecutara el penalti para el Manchester United, cuando claramente el designado para la tarea era Bruno Fernández. Al parecer la insistencia del portero argentino generó la duda en la cabeza del mediocampista portugués, que terminó fallando su tiro a pesar de ser un verdadero especialista en la materia. En este penalti a favor del Barcelona ante el Milan, Lionel Messi olvidó la regla de que no se puede hacer una amague antes de ejecutar el lanzamiento, por lo que inmediatamente después de marcar, observa al árbitro que rápidamente anula el gol y amonesta al crack argentino. El penalti debe repetirse, pero esta vez Messi con toda su calidad logra colocar el tiro a un costado de la portería y adelantar a su equipo en el marcador. En este encuentro entre el Borussia Dortmund y el Sevilla, Erling Haaland ejecutó su penalti a favor, pero el mismo terminó siendo detenido por el portero marroquí Bono, así como el rebote posterior a ese lanzamiento. Cuando todo parece haber pasado, el colegiado ordena repetir el tiro desde los 12 pasos, debido a que Bono claramente se había adelantado más allá de la línea permitida. En el segundo lanzamiento Haaland logra convertir y rápidamente acude hacia la posición del guardameta para festejar el tanto en su cara, vengándose inmediatamente de lo que había hecho minutos antes. En este penalti a favor de Liverpool, Mohamed Salah tenía la responsabilidad en sus pies, pero detrás de él se encontraba este futbolista de Liverpool, que parecía querer lanzar algún tipo de mala suerte hacia el crack egipcio, y la misma parece surtir efecto, ya que Salah no solo falla su tiro debido a la tapada del portero, sino que en el rebote impacta en el larguero con su cabezazo, y deja pasar una oportunidad única para adelantar a su equipo en el marcador. En este partido en contra del Orlando City, el portero peruano Galese logra detener el tiro, pero el árbitro ordena repetir el penalti. Debido al adelantamiento del guardameta en el momento de la ejecución y por si fuera poco, se decide expulsar al mismo. Como ya no había más cambios, el entrenador se ve obligado a designar un jugador de campo para colocarse los guantes, y es así que ocurre para sorpresa de absolutamente todo el mundo. Este jugador de campo logra atajar el penalti y ganar la tanda para su equipo, por lo que el festejo y la euforia no se hacen esperar dentro del terreno de juego. En este penalti a favor de la selección brasileña, Neymar Jr. era el encargado de patear, y en los momentos previos fue acosado por los láseres que apuntaban a su rostro desde las gradas, intentando molestarlo y generar el fallo en su lanzamiento. Esto poco le importó al crack brasileño, quien ejecuta su penalti con la jerarquía que lo caracteriza siempre y festejó un gol más con la camiseta de su país. En los compases finales del tiempo suplementario en este partido, este futbolista tenía en sus pies la posibilidad de adelantar a su equipo en el marcador desde el punto penal. Él mismo intentó ejecutar a Lopanenka, pero el balón salió de demasiado débil y anunciado directo a las manos del portero, que no se dejó engañar, y posteriormente veríamos que los compañeros de equipo de este chico no estaban para nada contentos con lo sucedido, y se lo harían saber inmediatamente a empujones. Este guardameta utilizó una de las tácticas más comunes en los penaltis, que es la de señalar al ejecutante hacia donde debe patear su tiro,
pero en vez de respetar el lado señalado, el portero se lanza hacia el lado opuesto y quien sí le hizo caso fue Bukayo Saka, quien convierte el gol para su equipo y deja en ridículo al de los guantes. En este penalti a favor del PSG, un equipo plagado de figuras, no podían ponerse de acuerdo respecto a quién se haría cargo de ejecutar la pena máxima entre Cavani y Neymar. Finalmente es el crack uruguayo el que logra imponerse y asumir la responsabilidad, y el charrúa acomoda el balón y ejecuta su tiro de gran manera, pero el portero rival logra detenerlo de forma impresionante, en una oportunidad desperdiciada que estamos seguros de que sus compañeros no le habrían dejado pasar. En esta tanda de penaltis, el portero del Aston Villa decide acompañar al futbolista del Albion en un camino hacia el área, mirándolo fijamente para intentar ponerlo nervioso. El futbolista del West Bromwich al parecer dudó en ese instante, ya que al momento de patear el portero logra detener su lanzamiento, consumando su estrategia de distracción con creces. En este penalti en contra de PSG, Kylian Mbappé al parecer conocía al ejecutante del tiro, pues fue quien le señaló al portero hacia donde debía lanzarse para detenerlo. En el momento en el que el futbolista patea, el portero le hace caso a Kylian y logra atajar el penalti. En esta tanda de penaltis, Cristiano Ronaldo prácticamente obligó a Joao Mario a hacerse cargo de ejecutar uno de los tiros de la tanda, exigiendo a su compatriota que mostrara personalidad y asumiera la responsabilidad que esto significaba. Finalmente Joao acepta y en el momento de ejecutar logró convertir el gol, respondiendo a la confianza que el capitán portugués había depositado en él. En este penalti a favor de la selección de Egipto, al parecer los láseres desde las gradas lograron desconcentrar al pobre Mohamed Salah, quien terminó desviando demasiado su remate para sorpresa de todos en el estadio. En este lanzamiento desde los 12 pasos a favor del Arsenal inglés, nuevamente el portero vuelve a desafiar a Bukayo Saka, señalándole hacia donde debe ejecutar su lanzamiento. El joven inglés muestra una impresionante personalidad haciéndole caso y rematando hacia ese lugar, engañando al portero quien se lanza hacia el lado opuesto. En la fase de grupos del pasado Mundial de Qatar 2022, la selección de Arabia Saudita tenía su oportunidad de oro para hacer historia y pasar de ronda venciendo a Polonia, pero enfrente tenía al gran Chesney, quien se hizo cargo de la responsabilidad deteniendo un penal y posteriormente el rebote por parte de su rival, logrando una actuación histórica para que su seleccionado ganara el partido. Durante esta tanda de penaltis ante el Real Madrid, Manuel Neuer se lució al atajarle 2 penaltis a 2 estrellas mundiales, como lo son en primera instancia Cristiano Ronaldo y seguidamente el brasileño Kaká. Una impresionante actuación del portero alemán, que dejó con esta cara de sorpresa hasta al propio Josep Mourinho. Finalmente Sergio Ramos tendría en sus pies la oportunidad de mantener con vida al Real Madrid, pero su remate se marcharía hacia las nubes y el equipo merengue quedaría eliminado de la Champions League. Luego de la conversión de Santiga desde los 12 pasos en el Mundial de Rusia 2018, la selección anfitriona y España llegarían a una muy tensa tanda de penaltis, en la que los españoles quedarían sorpresivamente eliminados, luego de que el portero detuviera el lanzamiento de Thiago Aspas, y con eso los europeos redondearon una actuación para el olvido, y los dueños de casa continuaron con la ilusión en el torneo mundialista. Veamos este recordado momento ocurrido en el Mundial de Sudáfrica 2010, por etapa de eliminación se enfrentaba Ghana contra Uruguay, y en los compases finales del encuentro, la selección africana se acercó con muchísimo peligro hacia el arco charrúa, en la que un tiro al arco pudo haber acabado con las aspiraciones de los sudamericanos, pero ahí emergería la figura de Luis Suárez, quien interpuso su mano para evitar la entrada del balón y darle vida a la celeste. Al árbitro no le quedó más alternativa que mostrarle a Suárez la tarjeta roja, quien en llanto se marchaba hacia el vestuario, aunque este llanto rápidamente se transformaría en alegría, ya que el ejecutante Ganes fallaría el penalti que pudo darle la clasificación histórica a su país. La actualidad de Lionel Messi con la camiseta de su selección es inmejorable, pero para llegar a eso tuvo que pasar por momentos muy duros, como este ocurrido en la Copa América Centenario, en la cual envió su penalti a las nubes y Argentina perdió la posibilidad del título ante Chile, quien se consagraría campeona en tierras norteamericanas. En la final del Mundial de Alemania 2006, el árbitro del partido marcó penalti a favor de la selección francesa y la responsabilidad de empatar el encuentro recaía en los pies de Zidane, quien disputaba su último partido antes de retirarse. El gran Zizou no decepcionó, ya que ejecutó a Lopanenka y luego de impactar en el larguero, el balón ingresó más allá de la línea de gol, y de esa manera su país volvía a estar en carrera por el título mundial. Durante este partido correspondiente a la UEFA Champions League, Lionel Messi se encarga de ejecutar el penal, pero el mismo es detenido por el portero. Más impresionante aún es el rebote, en el que Lionel se lanza de palomita para cabecear el balón, pero no logra atinar al arco. Luego de recibir una dura falta dentro del área, este delantero del Nottingham Forest se levantaría, tomaría el balón y se haría cargo de la pena máxima.
Con toda personalidad del mundo, coloca el balón en posición y se adelanta dando pasos hacia el esférico, el cual impacta firme y le coloca bajo los 3 palos. En el fútbol femenino esta jugadora logró convertir su penalti de excelente manera al colocarlo en una zona de la portería en donde era muy difícil de detener, y para festejarlo ella simuló una lesión en el posterior de su muslo, para finalmente coronar con un baile su estupenda actuación. En este entrenamiento del Manchester City, Kevin De Bruyne tuvo la valentía de ponerse los guantes y colocarse bajo los 3 palos para intentar detener un penalti. El ejecutante patea de rabona y el balón golpea el palo y luego impacta con el rostro de De Bruyne, causando el estallido de risa de todos sus compañeros. En este penalti, André Camari reeditó el famoso no-look pass para patentar el no-look penalti. Y es que en el momento de impactar el balón, el delantero croata mira hacia atrás con la intención de confundir al portero. No sabemos si lo logró o no, pero lo cierto es que el balón terminó en el fondo de la red. Este portero realizaría el saque de arco dándosela a su compañero, quien sin prestar atención detiene el balón con sus manos, provocando el pitazo automático del colegiado, señalando el punto de penalti. Los jugadores no tardaron en reclamar y se produce un tumulto, en donde al final el manager del equipo resulta expulsado, y el desastre para este equipo parece no tener fin. Sin embargo, al final el equipo rival ejecutaría el penalti y lo convertirían con total suficiencia. Y con esto, hemos llegado al final del video de hoy, pero si quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y dejes un buen like. Ahora sin más que agregar, yo me despido y nos vemos en la próxima.